Y los del primer milenio antes de Cristo tenían otro formato. Y el formato del Deuteronomio refleja el formato de los pactos del segundo milenio antes de Cristo, que es lo que debería ser si se escribió en el segundo milenio antes de Cristo. Pero es una evidencia de su historicidad, que no fue algo que alguien escribió cientos de años después, fingiendo que lo había dicho Moisés, sino que realmente pertenece a esa etapa histórica. Entonces les he puesto aquí el libro de Deuteronomio, pero reflejando las divisiones según la estructura de ese tratado entre un rey y su vasallo. O sea, tenía que tener un título, un prólogo histórico, estipulaciones generales, estipulaciones específicas, bendiciones para la obediencia y maldiciones para la desobediencia. El depósito del texto tenía que ser accesible al vasallo, había que leerla públicamente de forma periódica y había que tener testigos. Disculpen mi letra, yo creo que debía haber sido doctor. ¿Tiene un doctorado? Bueno, sí. ¿Qué es vasallo? Disculpe la menor. Vasallo es como un rey o un gobernante que es súbdito de otro más grande, como un emperador y un rey que le paga tributo, sería un vasallo. Estipulación, la segunda es... Estipulaciones generales, estipulaciones específicas. Ahora, sí, correcto. Hubiese sido farmacéutica para poder descifrar mi letra. Muy bien, entonces otra forma de describir el libro de Deuteronomio es lo que ven en pantalla. Dividirlo por el primer discurso de Moisés, lo que Dios ha hecho. El segundo discurso de Moisés, lo que Dios quiere que hagamos. El tercer discurso, un llamado al compromiso. Y luego la descripción de los últimos días de Moisés, el cambio de liderazgo, Josué se convierte en el nuevo líder de Israel. Esa es una introducción muy rápida y sencilla a lo que es el libro de Deuteronomio. Ahora, hoy, esta es la peor hora del día. Acabamos de comer y todos nos queremos dormir. Qué bueno que todavía esté despierto para servirla. Estipulaciones. Bendiciones para la obediencia. Ajá, ¿y cuál es la pregunta? No, nomás sí esa, maldiciones para la obediencia es que No. Bendiciones para la obediencia, maldiciones para la desobediencia. Oh, y abajo, El depósito del texto en un lugar accesible al vasallo. el depósito. Ok, entonces como estos son los tiempos que son cuando es más difícil quedarse despierto y prestar atención, vamos a hacer algo un poco diferente y ustedes van a enseñar el resto de la clase. Pero lo que voy a hacer es que les voy a dar mis apuntes. Entonces voy a dividirlos en 4 grupos. Les voy a dar mis apuntes para la sección que les corresponde. No tienen que tratar de leer toda la sección, obviamente sería imposible, pero si hay algún texto crucial lo pueden leer. Y entonces nos van a presentar brevemente el material para esta sección y por supuesto van a contestar todas las preguntas que les hagan los estudiantes también. Lo de las preguntas quizás no, pero lo demás sí. Entonces aquí tengo copias de los apuntes que yo usaría para enseñarles y obviamente son apuntes, entonces están resumidos, ¿verdad? Esto no está escrito de forma bonita y fluida, sino que son nada más reseñas, apuntes. Entonces lo que quiero hacer es darles, digamos, 20 minutos para que se preparen, para que repasen los apuntes y decidan cómo lo quieren presentar y luego por grupos vamos pasando y presentamos el material. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Si tienen preguntas me las hacen ahora, si no, caen. ¿Qué quiere que hagamos con eso? Ustedes van a enseñar esta parte de la clase. No nos dormimos.
Estamos bien, no hay sueño. Sí, sí, Vamos a no probarlo hay a sueño, ver cómo va. Vamos a tomar café. Ustedes son el grupo 1. Yo voy a tomar café para no dormirme mientras enseñan ustedes. Tengo que ir a hacer el café que no hay. Tienen todos la misma hoja, solo hice varias copias para que no sirven que compartir. Ok, ustedes van a ser el grupo 2 con Cintia. Ok. Pública, periódica. No, todo Sí, lectura pública periódica. ¿Y la otra? Es presencia de testigos. ¿Y esa que puse en la pizarra de qué? Esta es la estructura del libro del Deuteronomio, Ok. comparándolo con la estructura de un tratado entre un rey y su vasallo del segundo milenio antes de Cristo, demostrando que el libro del Deuteronomio cabe dentro de ese marco, o sea, toma esa forma literaria. Muy bien, entonces el grupo 3. Hermana, ¿podría usted trabajar con...? Tenemos el pastor. Sí, y con el pastor. Van a ser 4. Entonces, ustedes dos pueden compartir. Alex. Muchas gracias por tu flexibilidad. Y ustedes 4 van a ser el grupo 4. Solo tengo 3 copias, entonces les voy a pedir a ustedes que compartan. Ustedes 4. Así que tienen mis apuntes como si yo estuviera enseñando, pero ustedes van a enseñar. Así que hablen, si no entienden algo, pregúntense. Si todavía no lo entienden, pregúntenme a mí. Y vamos a ver cómo salimos, ¿ok? 20 minutos. Ya voy. ¿Y entonces qué vamos a estudiarlo para hablarlo o nada más leerlo? Ustedes deben entenderlo. Entonces, léanlo, platíquenlo para estar seguros de que lo entiendan y luego lo van. ¿Cuál es nuestro grupo? ¿Ustedes son uno? No, ustedes son 1. Son 1 en el segundo. Estoy aquí para ayudarles, ¿eh? No duden en preguntarme. Y yo ¿qué van a agarrar qué? Nosotros tenemos algo diferente, somos grupo 3. Se acabó de Grupo 3. Ajá, todos somos iguales. Por eso le digo que van a escoger ustedes. ¿Por qué? Tenemos que hacer una cosa. No va a ser Ajá, todos, no es individual. individual. Sí. Entonces, No, pero usted no tiene una hoja. no, ahorita Tiene que- Ahorita le saca copia a él. Qué pena, yo tengo una pregunta. Nosotros 4 tenemos lo mismo, ¿cierto? Correcto. Nosotros 4 vamos a dar de todos. Él no entendió. Lo pueden dividir entre ustedes o pueden hacerlo como ustedes. Perfecto, estábamos contando ahorita cuántos Sí, teníamos. por eso. Decía el artículo 1. El 21, Si nos damos 5 minutos para leer sin mucho escándalo. Sí, eso fue lo que hice. Ok. Creo que puedo resolver una cuestión. Ah, no, sí. Lo que les quise decir es que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 capítulos. Y yo agarro una parte y nosotros ya como la porque 27 y 28 viene por De a dos. de a dos cada uno. Bueno, pues empieza usted con cuál. 21 y 22. 20 y 21. No, 21 y 22. 20. No, escucha, ya 2. Entonces, 20, 21, toma 10, 22 y 23. El otro 24, 25, el otro 26, Sí, he 27. predicado 4 Y te tocaría terminar con 28. Porque yo te estoy ahí pegado. Yo creo que sí, porque he predicado 4 veces en el aniversario de ustedes. Coge los últimos, los 3 últimos. Los últimos 3, ok. Sí. Entonces yo agarro 24 y 25. Y te coge 23. Porque prediqué en el 2020, 2021, 2022 y 2023. Ya estamos organizando. Un año. Entonces yo voy con los
usted le toca 26, 27, 28. Ok, perfecto. No, porque yo creo que el que agarra el 24 lo básico puede dar esto, porque son corticos. Matrimonio, pobreza, felicidad, y el simplificación. Son tres. Sí, 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 voy a coger 24, 25, 26 y después todo con 17, 28. ¿Y qué tengo yo? El que coge, por ejemplo, yo tomaría 20, 21. Usted, hermano, cogería 22 y 23. Usted 24, 25. y 26, que son corticos. Y hablan del mismo tema, es más. Ajá, son esos tres. Esos tres. Esto. Ok. Y este es Deuteronomio. Deuteronomio. Oh, Luis. Él vino una vez, se enfermó. Pues, está muy ocupado ahorita. Estamos platicando con él. Está muy estresado. Es algo. Todos los varones de Israel, pues ahí, Sí. pues las mujeres y sus extranjeros que habitan en medio de ¿Qué tiene con usted? Sí, creo que en la mañana. Yo me vine para acá, güey. Tranquilo, aquí podía No, no es para leer nada. Quería colocar un audio también. Pero yo más bien creo que Yo creo que no es que se siente cariño, pero a veces su madre no está, porque anda visitando a los hijos y entonces pues cuando ella no está, yo creo que sí o se siente un poco de ventaja, pero siempre a la explicación. Es que es una iglesia donde se habla de sí, que él se siente como o porque Pablo dice hoy es el día de salvación y en Deuteronomio tenemos el llamado a obedecer hoy. Entonces ese llamado a obedecer hoy es como el hoy de Pablo. 20 minutos, ya llevan 5. El día de obediencia no es ayer, no puedo obedecer ayer, ya pasó. No puedo decir voy a obedecer mañana, no sé si voy a llegar mañana. Oh, eso Tengo es. que eso. Con azúcar. Y lo tuve que tomar una vecina. No, con crema no, nada más con. Me acuerdo cuando llegó la cremora. Mi madre así lo tomó, pero yo no le hallo el sabor. Oh, ok. No. Ah, ya. Entonces yo lo tomo sin pan, pero con azúcar. Suceda que al oír las palabras de esta maldición, Es que esto tiene nuestro 28, tiene un montón de cosas. 27. Queda resumido. Sí. Entonces solo hagan unas anotaciones de lo que necesitan. Sí. a fin de que Que yo no escuché cuando dijo que estaba allá. Pues muchas cosas son más fresco. no querrán Y nosotros nos toca dar como que va a ser la clase. sino que entonces me harán la ira de Jehová y su celo sobre el tal hombre y presentarán sobre él toda la maldición escrita en este libro. Jehová borrará su nombre de bajo el cielo. dice como tomar capas de Sí. cinco, cosas importantes. Por ejemplo, algunas palabras que no Nos pueden leer despacito, que no nos podemos concentrar. Pueden más despacito, que no nos podemos concentrar. Gracias.
vamos a tomar en cuenta. Mejor que lea y que vaya marcando los versículos importantes que creen para que puedan. Porque así no. Cada quien que lea y vaya marcando las partes importantes. ¿Quién quiere eso? Punto de vista. Bueno, yo creo que sí, porque no sé si está leyendo bien. No está leyendo bien. Gracias. Está haciendo muy bien. Y ya está terminando. Termina. Va por el 23. Azufre y sal a mesa en todas sus tiras por 23. Ya. Abrazada toda su tierra no será sembrada ni producirá ni crecerá ni hierba alguna como sucedió en la destrucción de Sodoma y Gomorra, de Adma y de Seboim, las cuales igual destruyeron su furor y en su vida, mas aún todas las naciones dirán, ¿por qué hizo eso Jehová a esta tierra? ¿Qué significa el ardor de esta gran luz? Y responderán por cuanto pecaron en tanto Jehová, el Dios de sus padres, se concertó con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto, y fueron y sirvieron a dioses ajenos y se inclinaron a ellos, dioses que no conocían y que ninguna cosa les había dado. Por tanto, se encendió la ira de Jehová contra esta tierra, para poner sobre ella todas las naciones escritas en este libro, según los desarraigó de su tierra, con ira, con furor y con grande indignación, y los arrojó a otra tierra, como hoy se ve. Las cosas secretas pertenecen a Jehová vuestro Dios, mas las reveladas son para vosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Tiene cosas que son para él y que hay cosas que es la regla de Jehová nuestro Dios, la revelación para nosotros. El pueblo tiene Cosas secretas son para él. Para nuestros hijos, la para palabra siempre, para encajar, la nuestra muchas veces se traduce como iglesia en la Septuaginta. Entonces se está refiriendo a la comunidad, pero como una asamblea de personas Cuando ya unido leímos el verso como pueblo de la 29, aquí dice, la iglesia en realidad como la iglesia en general. pero que dice el 29 en conclusión en la hoja Timoteo, es el que Moisés llama al pueblo a recordar todo lo que Dios ha hecho y señala las bendiciones. Señala las bendiciones y la obediencia. Y es un llamado que hace Moisés a lo que Dios ha hecho. 5 minutos más. 5 minutos.
un estado se escapaba, no lo podían regresar a su casa. Es lo opuesto a lo que eran las leyes aquí en Puerto Rico. Sí, correcto. Y vamos a comentar un poco más sobre eso, pero en ese caso particular era que si el esclavo se escapaba, otras personas no podían agarrarlo y volverlo a su casa. Y al contrario, estaba prohibido. Sí, sí, sí. Sí, pero ahorita estoy sacando la parte principal. Pero aquí hay una parte que... Tiene que ser específico. Sí, específico. Sí, ya lo leí, pero... O sea, digo, cuando usted pase eso, lo puede leer. Digo, es que busquen y márquelo tantito por aquí. Sí. Muy bien, voy a ir a traer al grupo 2 y ahorita arrancamos. Así que espero que ya estén preparados. Sí, pero O sea, como no es un comentario que se realiza, y igual ahorita sí, los pasos históricos del capítulo 1 al capítulo 3. Dios da una visión de la teología antes Del capítulo 1 al capítulo 3. Sí, Estaban escondidos. ya está bien. Ahora, yo sé que todos
tienen algunas cosas más que quieren preparar, pero les quiero pedir que por favor presten atención a la presentación de los otros grupos y no cedan ante la tentación de terminar rápido lo que ustedes van a decir para quedar bien. No, presten atención a lo que les enseñan los otros grupos para que aprendamos. Muy bien, entonces vamos a pasar con el grupo 1. Adelante, grupo 1. Sí. Pero hacémoslo así. Muy poco tiempo. Pero vamos a tratar aquí según. Ya se acabó el tiempo para estudiar. Según Ahora es hora de prestar atención a lo que nos vamos a hablar sobre el primer, bueno, yo voy a hablar sobre el primer discurso de Moisés. Aquí se dan 7 eventos, ¿verdad? Donde los jueces, donde Moisés, ¿verdad?, se apoyaría con los jueces, en este caso, ¿verdad?, eran los líderes de cada tribu, porque para él pues era mucha la carga, ¿no? Porque ya era una población demasiado exagerada. Pero él les recuerda lo que había sucedido ahí, la victoria sobre Sihón y sobre Og, y el repartimiento que había de ver en el territorio entre el este del Jordán. La petición también que hizo, ¿verdad?, de entrar a la tierra, y también, ¿verdad?, habría una negación. Y notar que Moisés no solo recuenta, ¿verdad?, lo que había dicho en un principio, lo que Dios le había dado, ¿verdad?, que le dijera al pueblo y obedecer sus mandamientos. Ese es uno de los. Pero ahora, ¿verdad?, iba a respetar a Moab, que anteriormente habían ya obtenido victoria, ¿verdad?, y habían destruido. Si tengo idea. Bueno, o sea, no tanto eso, o sea, sí. Un punto importante aquí es sí, que Dios les ordenó que respetaran el territorio de Moab, que cuando pasaran por ahí no lo trataran de conquistar. O sea, sí, se defendieron contra ellos, pero Moab nunca llegó a ser parte de su territorio, porque Dios les dijo, yo les di ese territorio a ellos. Entonces es una de las indicaciones que encontramos a lo largo del Antiguo Testamento, que Dios no es solo Dios de Israel. Dios es Dios de todo el mundo. Él ha escogido a Israel para una tarea especial y son su pueblo en un sentido especial, pero no porque Él se desatiende o se olvida de las demás naciones. Y entonces Él les indica eso diciendo, por ejemplo, Moab, yo les di esa tierra, así que ustedes no se la van a quitar, porque yo se la. Aún teniendo misericordia, ¿verdad? Por todos, ¿verdad? Y luego también, aquí nos está dando, o sea, lo que explicó el pastor, ¿verdad? Ya, muy preciso. Y hace una exhortación en el capítulo, eso lo mencionamos del capítulo 1 al capítulo 3. El capítulo 4 habla sobre, les está exhortando a la obediencia. Y vemos lo mencionado, lo que pasó en Baal Peor y la revelación en el Sinaí del pueblo. Y la prohibición sobre todo a la idolatría, que era muy importante en ese tiempo, para que vieran, ¿verdad?, sí, el poder de Dios y se olvidaran de lo que ya habían adquirido algunos también, ¿verdad? Porque sabemos que muchos de los del pueblo de Israel ya habían adoptado algunos dioses del pueblo egipcio. Así en breves rasgos, y que no deberían hacer ídolos, ya sea de personas, aves, bestias, y lo que ya más o menos conocemos, que era todo lo opuesto a Dios, porque debería ser un solo Dios, el Dios verdadero. Y también, ¿verdad?, se hace mención de los castigos que iban a tener al desobedecer los mandatos que Dios ya por medio de Moisés les había dado. Y termina con la creación de 3 ciudades, que lo podemos ver al final del capítulo 4.
que iban a ser las ciudades de refugio para los que, lo voy a leer hasta en el capítulo 4, versículo 41 al final. Dice, luego Moisés apartó 3 ciudades del refugio del oriente del Jordán. Cualquier persona que hubiera matado a otra accidentalmente o sin enemistad previa podía huir a una de esas ciudades para vivir a salvo. Ahí vemos todavía la misericordia de Dios nuevamente y a la obediencia. Y las ciudades eran Becer, situada en la meseta del desierto para la tribu de Rubén, Ramot en Galá para la tribu de Gad y Golán en Basán para la tribu de Manases. Eso es el primer discurso. Muy bien, y antes de que continúe Emily, muchas gracias, Antonio. Quiero solamente agregar un punto, y es que en esta sección, en el capítulo 4, donde Moisés expresa la prohibición contra la idolatría, él les especifica las cosas que no deben de adorar. Y el orden es exactamente el orden opuesto al orden de la creación en Génesis 1. Entonces, por ejemplo, les dice, no hagan imágenes de hombres y mujeres, de bestias y animales, de aves, de cosas que se arrastran, de peces, del sol, de la luna o de las estrellas. No, y si se acuerdan del orden de la creación, es la creación fue en el orden opuesto. En el orden opuesto. Entonces es para decir que la idolatría es deshacer la creación de Dios. Es como va completamente en contra del orden en el que Dios hizo. Es un desorden, si lo podemos expresar así. Bendiciones a todos, hermanos. Pues aquí está el segundo discurso de Moisés, que estamos de Deuteronomio 4, 44, 28 al 68. Deuteronomio significa segunda ley, repetición de la ley. Proviene de la palabra griega deutero, significa segunda y no más ley. Vamos a ver, la unidad 5 y 6 empieza diciendo, Dios no hizo un pacto con sus padres, sino con ustedes. Sin embargo, con pocas excepciones, el pacto sí fue hecho con sus padres, no con ellos. Él está hablando de que el pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel, que ahí, o sea, le está diciendo no con ustedes, que son los hijos del pueblo de Israel, que son los que pasaron en la tierra prometida, ¿verdad? Pero dice que no lo hizo con sus padres, sino con ustedes. Pero dice aquí, no con ellos. ¿Cómo entender? Indica que el pacto es permanente, que la palabra de Dios es siempre actual. Moisés repite los 10 mandamientos con pequeños cambios para adaptarlos a la situación en la tierra. El punto es que tenemos que tomar para nosotros la palabra de Dios y entrar en su historia. Es como dijimos, como decir, Dios hizo el pacto con el pueblo de Israel, pero con los padres, pero también lo hizo con los hijos. Y también ese pacto es también para nosotros, no como pueblo de Israel, sino como, o sea, porque nosotros pasamos a ser pueblo de Dios cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador. En Juan 1:12 dice que a los que le reciben les da potestad hechos hijos de Dios. Entonces, espiritualmente nosotros pasamos a ser del pueblo de Dios. Pero entonces el pacto también era para ellos, pero nosotros, más abajo dice que el pacto es del corazón, ¿verdad? Entonces vamos a ver, aquí dice, situación, ok. Moisés repite los 10 mandamientos, vamos a ver a la tierra. Dice aquí, el punto es que tenemos que tomar para nosotros la palabra de Dios y entrar en su historia. Hay solo una ley. Luego Moisés repite que hay solo un mediador. Había solo un mediador, que era Moisés en ese entonces, ¿verdad? Y la ley, bajo el pacto antiguo. Y hay solo un mediador, Jesucristo, bajo el nuevo pacto. Entonces nuestro mediador, para ellos su mediador era Moisés, pero para nosotros nuestro mediador es Jesús, bajo el nuevo pacto. Dice el famoso Shema, que significa escuchar, obedecer y actuar. Escuchen también
Escuchen y tomen esto en serio. Significa Shema. Indica que hay solo un Dios, una ley, un mediador, un Dios que nunca cambia. El Dios es el mismo de hoy y siempre, ¿verdad? Por los siglos de los siglos. Como resultado, podemos amarle, a grabar su palabra en nuestro corazón. Grabar su palabra en nuestro corazón como prueba de amor. Un llamado a recordar. El 7 y el 11 dice, capítulo 7. El llamado a destruir a las naciones que desplaza. Israel es un instrumento de Dios para juicio. Ver Génesis 15 y 6. Como objeto del amor de Dios, debían mantener la santidad y no mezclarse ni temer a las naciones vecinas. Un llamado a no olvidar al Señor. El peligro mayor no viene de afuera, sino de adentro. El mayor peligro no viene en el desierto, sino en la prosperidad. El antídoto es recordar. Llamado a circuncidar el corazón, desde ya se enfatiza que la circuncisión es solo un símbolo y que lo que importa es lo del corazón. Para el Nuevo Testamento se abandona la circuncisión física y solo queda la del corazón. Gálatas 6:15. Al final, llamado a declarar bendiciones y maldiciones en monte Ebal. Ok, hablamos sobre la circuncisión, ¿verdad? Que era cortar el prepucio al hombre. Eso era hacia todo varón. Eso era un pacto de Dios con el hombre, con el Antiguo Testamento. Pero ahora nosotros como nuevo pacto, ya no se hace en la circuncisión del prepucio, sino la circuncisión de nuestro corazón. Y ese es el pacto que nosotros como cristianos y hijos de Dios y el pueblo de Israel o pueblo de Dios, somos la circuncisión de nuestro corazón. Bueno, muy bien, gracias, Emily. Y algo interesante que notamos aquí antes de que se siente es que en el capítulo 10, verso 16, Moisés ya les dice, circunciden sus corazones. Entonces, desde ese momento ya la circuncisión era señal de algo más, ¿no? O sea, Dios les decía que se circuncidaran y todavía tenían que hacerlo, pero Moisés les está enseñando a entender que esa circuncisión no es nada más que me circuncidan a los 8 días y ya estoy bien, sino que tenía que ser la representación de algo interno. Y podemos decir que, en cierto modo, el bautismo es algo parecido para nosotros. O sea, si uno se bautiza, pero no ha cambiado su corazón, de nada le sirve. Pero no cambiaba su corazón, exactamente. Entonces, si nos bautizamos, pero nuestro corazón no ha sido lavado, pues igual, de nada nos ha servido, como hemos dado una persona. También el llamado que Moisés les hace, un cambio de atención. Sí. También vemos aquí como Moisés les dice que deben destruir o expulsar por completo a las naciones que van a desplazar de la tierra prometida, porque si no se pueden mezclar con ellos. Y muchas veces, y esto lo vamos a considerar más quizás en Josué, pero para nosotros es difícil entender cómo fue que Dios les dijo que mataran y destruyeran a tanta gente. Pero una cosa que tenemos que recordar, si volvemos a Génesis 15:16, es lo que Dios le había dicho antes a Abraham. Génesis 15:16. Dice, 4 generaciones después, tus descendientes volverán hasta este lugar. Dice, porque antes de eso no habrá llegado al colmo la iniquidad de los amorreos. O sea, ¿qué está diciendo Dios? Le está diciendo a Abraham, tus descendientes van a estar afuera de este pueblo, de esta tierra, mejor dicho, por varias generaciones. ¿Por qué? Porque los que viven aquí todavía no han terminado de llegar al colmo con su maldad. O sea, yo sé que lo van a hacer, yo sé que van a llegar a un tope donde ya no lo voy a aguantar, pero les voy a dejar ese tiempo. Y en la Biblia siempre el juicio de Dios es evitable si nos arrepentimos, ¿verdad? Entonces Dios les estaba dando ese plazo, así que
la destrucción de los cananeos no es algo imprevisto, no es que Dios dijo, ay, vayan y mátenos a todos, sino que Dios ya lo había planeado desde antes, porque sabía que eran pueblos que sacrificaban a sus hijos, o sea, hacían toda clase de cosas realmente depravadas. Y la otra cosa que tenemos que recordar es que esto se convierte en un símbolo o en una representación, en un ejemplo de lo que Dios va a hacer con todos los que no se arrepienten. Entonces, no es algo jamás que vamos a repetir nosotros. A nosotros Dios no nos ha llamado a ir a matar a nadie. Pero Él usó en esa única instancia de la historia al pueblo de Israel como su herramienta de juicio para destruir a esos pueblos malvados. Pero también les dijo, si ustedes hacen lo que ellos hacen, les va a pasar lo mismo a ustedes. Por eso Moisés hacía énfasis en recordarles. Sí, correcto. Ok, muy bien. Como Muchas soy la gracias. maestra, tienen un segundo para una pregunta y voy a tener un segundo para una respuesta. Ahora pregúntenle lo que quieran a él. Y si no la sé, ahí está maestro. Ok, perfecto. Muchas gracias, grupo 1. ¿Dónde nos quedamos? Ok. Grupo 2. Adelante, grupo 2. Un segundo. No les da tiempo ni decir la pregunta. Un segundo se terminó. Primero que nada, les queremos pedir una disculpa si no podemos expresarnos o interpretar o descifrar lo que el hermano nos dio. Yo siento que todos estamos iguales, necesitamos más tiempo, pero Dios que nos dé la sabiduría y nos dé el entendimiento. Algo que me llama la atención es, como ya había dicho nuestra hermana Emily, que Deuteronomio es la segunda ley. Ya nos había dado una lista de reglas, ¿verdad?, en estos libros pasados, pero sabemos que somos necios y nos equivocamos y fallamos mucho. Entonces esto pasó cuando estaban fuera de la tierra prometida, y entonces esta segunda lista de ellos se está dando, pero ahora que están dentro de la... O a punto de entrar. Y se podría decir que nos está dando una segunda oportunidad para que ahora sí podamos seguir esas leyes que nos están dando. Sí, pues aquí más que todo, ¿verdad? Como dice ella, se va más que todo ampliando, ¿verdad? Más las leyes, ¿verdad? Ya que nos ha costado, ¿verdad? El tiempo que nos las dio a entenderla, entonces aquí se va más ampliando lo que son los 10 mandamientos, ¿verdad? Y se comienza con la capítulo 12, que dice que es la adoración correcta, ¿verdad? Antes, como estuvieron el pueblo en el desierto, ¿verdad?, podían adorarlo allá, ¿verdad? Pero ahora el Señor establece un lugar físico donde el pueblo pueda ir a presentar su sacrificio, ¿verdad?, en el tabernáculo, es decir, en el tabernáculo, ¿verdad? Y poder ahí, ¿verdad?, dar sus ofrendas, ¿verdad?, que el Señor demanda, ¿verdad?, a cada uno, ¿verdad?, conforme y especifica, ¿verdad?, como el Señor quiere las ofrendas. Y aquí también nos está hablando acerca de, dice aquí, la manera de comer la carne. Antes solamente en un lugar se podía preparar, se puede decir esa carne, pero en este momento ya nos está ampliando la manera para que no tengamos impedimentos para hacer como estaban haciendo antes. Todo esto de la ley es una reflexión, es como lo dijo el pastor, dice, nosotros, Dios ya sabe nuestros corazones, Él sabe que nosotros vamos a fallar, pero es un Dios soberano que su misericordia, Él nos da la oportunidad de nosotros no pasar por el castigo. Nosotros tendemos a imitar lo que los otros pueblos, otras ciudades, otros gentes hacen, y es por eso que Él especificó mucho sobre la idolatría, el lugar donde debemos de dar adoración. Y fue ¿cómo se dice? Fue la causa porque quiso que hiciera el tabernáculo para que nosotros tuviéramos un lugar donde adorarle a Dios y no ir con los baales, que era lo que hacían los demás
de más gente. También vemos todas las fiestas sagradas, las oficiales públicos, el sacerdocio y los profetas, el crimen y violencia, como dice nuestra hermana. Había también lugar para esas personas que habían cometido un asesinato y andaban huyendo como se dice, la venganza. En Dios en su misericordia, todavía Él les dijo que les hicieran unos lugares, eran 6, si no me equivoco, 6 ciudades que eran para que ellos pudieran estar ahí en lo que se arreglara su asunto y qué es lo que les tocaba, cuál era, como te dice, su juicio, que pagar eso que habían hecho o eran libres, tenían el tiempo para que si eran libres fueran liberados. Pero aquí vemos que Dios siempre muestra misericordia con nosotros. Dios siempre busca nos da la oportunidad para que nosotros nos arrepintamos, para que nosotros reconozcamos y nos apartemos de ese lugar donde estamos, que es el pecado. Y es por eso que Dios siempre, tanto cuando Salomón de Sinaí le dio las leyes y cuando el pueblo aceptó, que le dijo a Moisés, lo que Dios quiere que hagamos, nosotros lo vamos a hacer nosotros. Y ahora, antes de entrar a la tierra prometida, volvieron a hacer esa promesa. Como sabemos que somos humanos y nosotros siempre vamos en querer ser lo contrario que Dios quiere. Vemos, ¿verdad? También su justicia, ¿verdad? Hablar de que en el año sabático, ¿verdad? Donde se redime, ¿verdad? Al deudor, ¿verdad? Miramos, ¿verdad? La misericordia y la justicia del Señor, ¿verdad? Como estamos, ¿verdad? Anteriormente hablando, ¿verdad? Que no va a estar el pobre siempre pobre y el rico siempre rico, ¿verdad? Sino que va a haber una igualdad, ¿verdad? En su pueblo, ¿verdad? Y de las fiestas, ¿verdad? Miramos también cómo al Señor le gusta que no solamente le adoremos individualmente, sino que también como pueblo, ¿verdad? Porque por eso estableció las fiestas, ¿verdad? Para que le adoremos, ¿verdad? También como pueblo. Bueno, en aquel entonces, poquito, hasta ahora. Digamos también expliqué en la sección del capítulo 17 se habla sobre los jueces y también nos dice aquí Dios es el rey de Israel, pero él sabía que ellos llegarían a querer un rey como las naciones. Vemos lo que estaba diciendo, que ellos siempre querían tener lo mismo que las otras personas. Ellos no tenían un rey, ¿verdad? Ellos Dios les dio jueces para que se podría decir que de cierta manera reinaran sobre ellos, pero unas fuerzas querían tener un rey y no entendían que tal vez tener un rey, aún querían tenerlo, se puede decir que una persona si ya tenían rey de reyes, lo mejor que podían tener. Pero aún así, con la misericordia del Señor les concedió tener un rey igual como las otras naciones. Aquí tenemos un versículo que el pastor puso un clave, que es, si para mí sería como el más importante, porque dice, nosotros lo amamos porque Él nos amó primero. En todas las leyes, en todos desde el momento que Dios sacó al pueblo, Dios siempre nos amó a pesar de que éramos desobedientes y a veces le fallamos, pero Él en su amor, en su infinito amor, siempre está con los brazos abiertos como un padre queriendo perdonar a su hijo, encaminarlo en el buen camino. Maestro, tengo una observación o algo que quiero preguntar. Usted dijo que el refugio, ¿verdad? Los refugios es para que las personas estuvieran ahí mientras dan su caso, o sea que mientras los juzgaban o algo así, ¿no? ¿Cómo dijo? De que era para... Era un santuario. Pero bueno, yo lo que yo he entendido, ¿verdad? Que allí se iban las personas que, o sea, lo que dice que mataban, o accidentalmente, pero ellos, si vivían en ese lugar, eran libres, como si nunca hubieran hecho nada. Pero solo dentro de ese lugar. Sí, ellos podían salir solamente si mataban, si su adversario moría, ¿eran libres o cómo? Creo que estaba ligado con la muerte del sumo sacerdote. Era cuando se acababa ese plazo de tiempo. Ok.
Era mi pregunta. Hasta aquí es lo que... Pastor, Sí, Alex. yo quiero resaltar algo con respecto a lo que hablaban los hermanos y también que usted mencionaba cuando inició, sino que se me olvidó pues resaltarlo. Yo creo que la cultura moderna o actual quiere encasillar a Dios dentro de un sistema político, bien sea socialista, bien sea capitalista, comunista o como lo quieran mencionar, pero lo que se deja ver, lo que yo entiendo que deja ver la escritura en este Antiguo Testamento es que de ninguna manera Dios era una especie de Dios capitalista o algo así por el estilo, porque si observamos bien, él dice que después de 7 años la persona que había vendido su tierra por necesidades volvía a la tierra nuevamente a él. En un sistema capitalista no funciona así. El que es pobre sigue siendo pobre por la eternidad y siempre es lo que busca, porque el interés en general o en particular es que cada vez el rico sea más rico y el pobre sea más pobre. Entonces caemos en ese juego a veces en entrar en discusiones políticas con respecto a algo, sabiendo que Jesús mismo lo mencionó, que el reino no era de este mundo, el reino de... Algo también que quiero resaltar, lo que decían las compañeras, no sé, que es que una vez Josué muere, no se erige un líder porque Dios quería establecer un sistema teocrático en el pueblo. Lo que pasa es que el pueblo siempre tuvo esa tendencia de tener a quien en cierta manera adorar, y exigen entonces a Samuel que existe un rey. Hay un disgusto entonces de Dios con respecto a ello. Si ellos quieren rey, démosle un rey. Ahí fue que vino Saúl, que era obviamente el prototipo de que la carne humana siempre decía un hombre bonito, esbelto y todo eso. Entonces, y es interesante que en Deuteronomio Dios les da instrucciones acerca del rey. Entonces nos da la idea de que Dios siempre tenía la intención de que tuviera un rey, pero iba a ser a su manera. Y ellos querían tener un rey a la manera de ellos. Entonces, cuando por fin se presenta la monarquía, el primer rey es un rey a la manera de ellos, que es Saúl, y es un fracaso. Y el segundo rey es un rey conforme al corazón de Dios, que es David, que aunque también tuvo sus errores, porque, bueno, grandes errores, pero llegó a ser el fundador de esta dinastía que culmina en Jesús, el gran rey. Entonces, podemos decir que la humanidad siempre busca un rey y siempre escoge a la persona equivocada. Y Dios nos ofrece al rey perfecto, si lo sabemos escoger, que es Jesús. Y me gustó mucho lo que dijiste sobre los sistemas políticos, porque es verdad, no todo el mundo quiere. Tenemos a republicanos y demócratas citando y tergiversando las escrituras para defenderse, para sostenerse, por amor a Dios. Creo que lo que podemos decir, y de una forma muy resumida, es que Dios en cierto modo es capitalista y en cierto modo es socialista. Porque Él en la ley defiende el concepto de la propiedad privada, ¿no? Por ejemplo, el hecho de no robar significa que lo mío es mío y no me lo puedes quitar. Entonces, la idea de tener posesiones, cosa que el comunismo sobre todo quita, pues eso no es el sistema que Dios les dio a ellos. Pero tampoco es, como bien dijiste, un sistema puramente capitalista, en el sentido de que puedes acaparar todo lo que quieras y si lo tienes, nadie te lo puede quitar. Él también les enseñó que todo es de él. O sea, el terreno era de él y él se lo estaba repartiendo, pero bajo las condiciones de que si lo vendían iba a regresar y todas esas cosas. Yo creo que sería imposible duplicar el sistema judío hoy en día, entre otras cosas porque ya no vivimos en culturas agrónomas, ¿no? Vivimos en países industriales, pero todavía podemos sacar principios de ahí que debemos siempre luchar para tener la mayor justicia posible y podemos
sacar muchos principios. Esta se convertiría en una clase diferente si tratáramos de describir todos esos principios. Pero esos principios están en contra del capitalismo puro y del comunismo puro y del socialismo puro. O sea, contradicen a todos los sistemas que tenemos nosotros. Por ejemplo, Dios les mandó a hacer provisión, proveer para los pobres. Una de las formas era que cuando cosechaban sus campos tenían que dejar al margen áreas sin cosechar. Entonces así los pobres podían ir a cualquier campo y recoger. Pero al mismo tiempo tenían que ir y recoger. Nadie les iba a llevar a entregar la canasta de comida, ¿sí? Entonces, en cierto modo, Dios hace un sistema donde donde hay comida para todos, pero tampoco se está, se está promoviendo la flojera. Y lastimosamente, hoy en día parece que nos vamos a los extremos. O sea, el capitalismo puro, bueno, si no tienes, pues qué lástima por ti, a ver cómo te las arreglas. Y ese no es el sistema que Dios les había dado. Pero el socialismo, no, todo es culpa de los ricos. Vamos a quitarles lo que tienen y te lo vamos a dar. ¿Y qué sucede? Lo que pasó en Venezuela. Literal. Todo se pierde. Entonces ninguno de los dos es bueno. Literal. Así que Dios nos muestra un sistema diferente en su palabra, con otros valores. Nunca lo vamos a poder imponer perfectamente, pero debemos procurar acercarnos lo más posible. Ser justo, ser más humano, sí. Porque no se trata de capitalismo, de comunismo, sino de ser más humano. Correcto. De eso se trata. Todo lo que aquí nos han mostrado, lo importante es que Dios es amor y que su misericordia siempre busca lo mejor para nosotros. Así como nos dio, cuando dice, si este pueblo se humillara y me buscara, y yo lo bendeciré, pero también si me desobedeciera y buscara otro, habrá dice, reprensión para él. Yo creo que es un Dios justo en todo momento. Y Él quiere que seamos así, nosotros justos y misericordiosos. Pastor, yo tengo una pregunta para usted. No, las preguntas son para ustedes. Ahora una pregunta para ustedes. ¿Creen que todas estas leyes, verdad, mandamientos se están cumpliendo en nuestras vidas? Se están cumpliendo también en Israel, ¿verdad? Que pues ellos, ¿verdad? Todavía siguen con el Pentateuco, ¿verdad? Con el Corán, ¿verdad? Bueno, la gran mayoría de los judíos hoy en día son seculares. Entonces son judíos de cultura y de herencia, pero no tratan de observar el Antiguo Testamento. Y las leyes de la nación de Israel tienen ciertas influencias de la ley del Antiguo Testamento, pero no de ninguna manera tratan de imponer estas leyes en Israel. Entonces, podríamos decir que nosotros estamos bajo otro pacto, y cuando hay un pacto, dice el libro de Hebreos, cuando hay cambio de pacto, hay cambio de ley. Entonces, nosotros no estamos bajo esta ley, como para decir, como el ejemplo que nos dio antes Ismael, ¿no? Tengo que dejar que me crezca el pelo así. No estamos bajo esa ley. Pero todavía hay mucho que podemos aprender de esta ley acerca de cómo es Dios, de cómo Él quiere que vivamos. Pero tenemos que ser sabios en cómo lo interpretamos, ¿no? Y conforme más nos metemos en ese mundo y tratamos de comprender cómo pensaban ellos, entonces mejor vamos a entender. Voy a tomar un ejemplo, y si quieren sentarse, pueden sentarse para que no se cansen. Pero volvamos al libro de la ley en Éxodo 21 al 23. Leyes que se repiten aquí en Deuteronomio. Había leyes sobre la esclavitud. Y a veces la gente hoy en día mira eso y dice, ¿qué clase de Dios aprueba la esclavitud? Y realmente es algo difícil para ellos. Pero es muy interesante comparar las leyes sobre la esclavitud en Israel con las leyes sobre la esclavitud en todas las demás naciones, como el Código de Hammurabi, por ejemplo, y otras leyes del tiempo de la era y de ese entorno.
En las demás naciones, las leyes sobre la esclavitud protegían mayormente a quienes piensan. A los dueños, exactamente. Y en Israel, las leyes sobre la esclavitud protegían mayormente a los esclavos. Que no le puedes hacer esto a un esclavo. Si le rompes el diente, tienes que dejarlo vivir. Si le quitas el ojo, tienes que dejarlo vivir. Si un esclavo se escapa de su amo y llega a tu casa, no lo puedes entregar a su amo. Entonces servían para defender los derechos de los esclavos, no de los amos. Ahora todavía podríamos decir, pero entonces ¿es que Dios quería que hubiera esclavos? No, Dios no quería eso. Pero hay ciertos ajustes o ciertas formas en las que Dios se acomoda a la realidad. Y en lugar de decir no van a tener esclavos, cuando él sabía que de todos modos los iban a tener, prefirió poner en su ley toda clase de protecciones y limitaciones sobre la esclavitud. Lo vemos cuando José gobernaba en Egipto, cómo la gente fue vendiéndole al faraón, al rey, lo que tenía para poder sobrevivir, y cómo dijo al último que vendieron sus bienes, su terreno, no, pues te entregamos nosotros, pero aún así como quiera él no se aprovechó, entonces dijo, ok, ya cuando van a trabajar, van a tener sus mismas tierras, pero ahora las van a trabajar, van a un porcentaje para ustedes y un porcentaje para ellos. Desde ahí ya se venía viendo de que iba a haber esclavitud, porque hay gente que pues, no tiene los mismos recursos, no tiene las mismas habilidades para poder. Y generalmente en Israel uno se volvía esclavo porque se endeudaba y no lo podía pagar. No era un sistema de esclavitud como el sistema horrible que existía en este país, donde los esclavos todos eran de cierta raza, sino que tú no podías distinguir a un esclavo por su apariencia. Y generalmente era una persona que por cosas de la vida había tenido que venderse a sus hijos como esclavo para pagar una deuda. Y recordemos que también eso tenía un tiempo limitado. Pero también hay que recordar algo que dijo Jesús sobre el divorcio, ¿no? Cuando le vienen con esa pregunta de si era lícito que un hombre se divorciara de su esposa por cualquier razón. Y él les da la respuesta y luego ellos dicen entonces ¿por qué Moisés permitió que un hombre le diera carta de divorcio a su esposa y la despidiera? Y él les responde, Moisés les dio esa ley por la dureza de sus corazones, pero en el principio no fue así. Para mí ese intercambio, esa perspectiva de Jesús es crucial para entender el Antiguo Testamento, porque él nos está enseñando ahí que hay ciertas cosas que Dios incluyó en la ley por razones pragmáticas, que no era su deseo. Dios no quería que nadie se divorciara, pero él sabía que los hombres a veces somos muy cara dura y que algunos hombres iban a cansarse de sus esposas y despedirlas. Y entonces él dijo, si un hombre hace eso, tiene que darle una carta de divorcio para que él se pueda volver a casar. O sea, no era un permiso para divorciarse, era una protección para la mujer en caso de que un hombre se divorciara de ella. Por supuesto, los hombres lo tomaron a su conveniencia, ¿no? Pero a lo que voy es esto, entonces, si Jesús nos enseña eso acerca de esa ley en particular, el mismo principio se puede aplicar a otras partes de la ley también. Y cuando vemos que la ley quizás no alcanza la perfección de la justicia que vemos en el Nuevo Testamento, no debemos pensar que fue una falla en la ley, sino que Dios nos estaba moviendo en la dirección correcta, pero por razones prácticas, pragmáticas, les estaba dejando cierta flexibilidad también, ¿no? Entonces, las leyes sobre los esclavos son un ejemplo de eso. ¿Quería Dios que hubiera esclavitud? No. Pero sabiendo que iba a existir por las realidades de ese mundo, entonces Dios pone en su lugar leyes para protegernos de los derechos de los esclavos. No sé cómo entramos a esa pregunta, pero ahí está. Ok, grupo 3. Adelante. Quisiera haber sido el número 1 mejor para estar ya tranquilo. Yo soy el último.
tardes para todos. Nosotros somos el grupo número 3 y vamos a hablar acerca de Deuteronomio capítulo 20 y 21. En Deuteronomio capítulo 20 y 21, primeramente pues en el capítulo 20 se resaltan las leyes sobre la guerra. Lo primero era que para la guerra el pueblo no debía tener temor. Si se encontraba con un ejército muy grande, con muchos caballos o con un número de guerreros mayor que ellos, no había que tener temor para enfrentarse a la guerra. Quienes correspondía animarlo eran a los sacerdotes, animar al pueblo a no tener temor, a recordar todo lo que había hecho y que Dios estaba con ellos. Segundo era que los oficiales tenían un deber muy importante, y el deber del oficial era que tenía que, frente al pelotón, preguntar si había alguna persona que había construido una casa y no la había estrenado, una viña, un terreno no lo había cosechado. Pues si había alguien con esas características, tenía que irse y disfrutar de ello, porque no sea que en la batalla pudiera morir y otra persona llegara y tomara lo que le correspondía, ¿cierto? Eso es importante resaltarlo. También el oficial tenía que identificar cuál era la persona pusilánimes, es decir, las personas temerosas, o que podría a través de su temor infligir temor en todo el pelotón, porque entonces esto desalentaba al pueblo, entonces obviamente significaba derrota. Eso es, el temor básicamente pues es una forma de no tener fe, y si no hay fe, pues entonces usted se va con el pecho frío a una guerra y obviamente se viene con la pata por delante. Disculpe la expresión, pero es así, porque cuando Dios mandó a los 12 por 10 no entraron a la tierra prometida. Por 10, porque eran dos únicamente fueron los testigos que dijeron, no, sí, ellos son grandes y todo lo demás, pero vamos, que sí podemos porque estamos con Dios, vamos para adelante. Pero 10 ahí cobardes, obviamente se agradaron a Dios y por eso, pues ya, 40 años. Bueno, algo que es importante, y es que Dios ordenó al pueblo que destruyera todo lo que había en Canaán, todo, niños, mujeres, hombres de guerra, todo había que destruirlo para así coger la tierra y aprovecharla que Dios la había dado. Pero pues ustedes entenderán y son conocedores de la Biblia que ellos pues se fueron emparentando, ellos perdonaron a algunos, entonces eso fue un grave error que ellos cometieron. Pero Dios también ahí en ese capítulo 20 habla de que a las ciudades, ojo con esto, a las ciudades que eran más lejanas del pueblo de Canaán, a los que ellos en batalla derrotaron, los niños y las mujeres les pertenecían, y todo, caballos y ganado. Pero entonces a los hombres de batalla, de guerra, eso sí había que destruirlo, pero no había que tener misericordia con el jebuseo, fereteo, cananeo, había que destruirlos a todos, pero ellos por su desobediencia había. También habla del sitio de las ciudades. Cuando iban a sitiar las ciudades, ustedes saben que era como una especie de acampar alrededor de una ciudad. Por alguna razón no eran ciudades que iban ni una vez y se destruían, sino que se acampaba para mirar la forma de cómo combatir, de cómo entrarle. El campo, se les ordenó que el campo donde había árboles no los podían cortar, toda vez que estos árboles dieran frutos. Si no daba fruto, había que mocharlos, utilizarlos para, quién sabe, para forma de barricazos o armas, pero algo que diera fruto no se podía cortar, porque pues la Biblia dice que esos árboles no lo iban a atacar a ellos, entonces ¿para qué pues lo iban a cortar? En el capítulo 21 habla sobre la vida y la muerte, y entonces en la primera parte habla de que si se encontraban a alguien muerto en un campo, pues había que determinar una extensión y tomar algunos ganados, identificar pues a los ancianos de esa tierra y hacer una especie como de ritual para pues expiar los pecados o las culpas con respecto a esa persona que estaba muerta. Ellos tenían que hacer un ritual y declarar que ellos no eran culpables de la muerte de esa persona que se encontraba muerta, porque por lo general no se sabía quién fue que lo había asesinado. Bueno, es un poquito más profundo, pero ese básicamente creo que es el fundamento. Se habla también
de la mujer tomada como esposa. Es decir, que si el pueblo iba a guerra y encontraba una persona, una mujer que fuera de ese pueblo, él la podía tomar como esposa, había que raparla, guardarla en su casa durante un mes. Después de guardar, si se llegaba a ella, y si finalmente, pues, después de todo, él la repudiaba, tenía que soltarla y dejarla libre, ¿cierto? Pero pues, eso había que hacerlo. Y probablemente ese mes era para que ella hiciera duelo Sí, por sus padres que había perdido. Entonces, todavía es la misericordia de Dios en medio de esa situación difícil para personas extranjeras. Sí, gracias por complementar esa parte ahí que no la piensa, pero después no se le va pasando. Bueno, lo otro es los derechos del primogénito. En esta parte Dios habla de que si, por ejemplo, una persona tenía dos mujeres y una era su esposa legítima y la otra era pues una especie como de concubina, y su primogénito era de la concubina y su esposa legítima también tenía hijos, pues cuando era la hora de repartir la heredad, aunque fuera el hijo de la concubina, si era el primogénito le tocaba doble porción, o la mejor porción. De eso habla precisamente. Y ya finalizando, la ley para un hijo rebelde. ¿Qué pasaba con el hijo rebelde? Entonces si unos padres tenían un hijo que era rebelde y le hablaban, ese muchacho no entendía, porque chicos que no entienden, entonces los papás llegaban, se colocaban obviamente de acuerdo, y llegaban y lo llevaban ante los ancianos del pueblo. Y entonces ahí se decidía y lo apedreaban, lo sacaban y lo mataban, literal, lo mataban. Pero entonces hay una parte aquí en la hoja que llama la atención, y dice que cómo se cita la conexión con Jesucristo. Pues es evidente que hay una conexión con ese hijo rebelde y nosotros con Jesús. Entonces Jesús viene a pagar esa culpa de nuestra rebeldía y fue muerto para que nosotros de alguna manera u otra fuéramos exentos de pasar por ese proceso, ¿sí? Entonces trate de ser breve, ¿no? Porque hay mucha información. Recordemos que todo esto es acerca de la segunda ley en Deuteronomio, y en el capítulo 22 habla de las leyes de respeto a la propiedad y a los derechos de otros. Y nos da una serie de ejemplos, ustedes pueden leer ahí en Deuteronomio 22. Dice que si vieres extraviado a tu buey de tu hermano o del cordero, no le negarás tu ayuda, le devolverás a tu hermano. Esto habla sobre el respeto, más que todo a la propiedad ajena, ¿verdad? Obviamente no es de nosotros, a la propiedad de otras personas, y que Dios en su misericordia nos estaba dando las especificaciones para que pudieran hacerlo ahora sí que con tildes, con señas, con detalles. ¿Por qué? Porque muchas veces a nuestra manera de vivir como ser humano podemos decir, esto está bien a mi manera de pensar, pero Dios estaba dando las especificaciones que tenía el pueblo de Israel que hacer, el respeto a la propiedad y los derechos de otros, la necesidad de devolver y ayudar, el respeto a la diferencia entre sexos. Muchas veces en aquel entonces, ¿verdad?, las mujeres éramos, por decirlo así, el sexo que no servía, ¿verdad? Por decirlo en unas palabras que no eran tan bonitas. ¿Por qué? Porque el hombre se llevaba todo el mérito. Y muchas veces eran hechas a un lado y le hacían mucha diferencia, porque ellos no eran el líder de la casa, ¿verdad? Pero en este tiempo sabemos que es diferente. También la prohibición al travestismo y el travestismo, ¿es verdad, mamá? Sí, travestismo. ¿Qué era esto? Era vestirse con la ropa del sexo opuesto, y esto era una prohibición que Dios estaba especificando en el capítulo 22. No porque no pudiéramos vestirlo en el día actual, ¿verdad? Y yo dije, no, yo traía pantalón. Estaba pensando en mi mente. Sí, no, son pantalones de mujer. Pero a lo que me refiero es que Dios estaba prohibiendo ahí en Deuteronomio que se vistieran de una ropa que no era de su sexo. También respecto a la vida silvestre, prohibición de tomar a la madre con su nido. ¿A qué se refiere esto?
como les decía, Dios estaba dando ahí las especificaciones, porque si iban por el camino y encontraban un nidito con el ave y los huevitos o yo no sé, Él estaba diciendo que no lo hicieran a un lado, sino que al contrario, cuidaran eso, porque estaban cuidando la parte de la creación de Dios. También habla sobre el respeto a la vida. Sabemos que el respeto a la vida empieza desde la fecundación. ¿El bebé? De la fecundación. Es cuando el óvulo del espermatozoide se fecunda. Desde ahí empieza la vida. No es de, ya el embrión pues ya está más crecidito, ¿verdad? Pero entonces es el respeto a la vida. Nadie tiene derecho a quitarle la vida a alguien más. La necesidad también de hacer un nudo alrededor de la azotea. Eso no me quedó tan claro acerca la ley decía que cuando hacías una casa tenías que hacer un muro alrededor de la azotea, porque eran, como en muchos de nuestros países, casas con techos planos, que mucha gente caminaba arriba. Entonces la ley era que para evitar que alguien se cayera, tenías que hacer un muro alrededor. Es decir, Dios les estaba diciendo, hay que tomar las precauciones pues posibles y prácticas para proteger la vida. Y no decir, no, pues si se caen es que se tropezaron y ya. Para que no hubiera una demanda. Y pues no existían las demandas en ese tiempo, pero el principio es el mismo, de que somos culpables por lo que sucede por nuestra negligencia en situaciones razonables. Prácticamente está hablando acerca de los cuidados que tenían que tener hacia el respeto de los demás. Hablaba también acerca del respeto a la pureza. Daba las especificaciones para no mezclar semillas, que si iban a su viñedo, que no mezclaran las semillas, para que no hubiera una mixtura como lo es ahora, ¿no? Que es un durazno con una ciruela y entonces ahora ya es diferente. Y ahora se han mezclado muchas cosas, ¿verdad? Y también quiere en la ley, tal vez inconscientemente, pero Dios sabía que era algo que ellos tenían que decidir por decisión propia, que no tenían que contaminarse con los demás pueblos que estaban viendo, porque ellos, como decían los hermanos, ellos querían un rey, porque ellos estaban viendo que aquella tribu, aquel grupo de personas tenía un rey, pero ellos también querían tenerlo. Entonces Dios los estaba llamando a que ellos fueran puros, mostrándoles que también no tenían que mezclar las semillas, que era un ejemplo. No tenían que mezclar los animales ni materiales de la ropa. También hablaba sobre el respeto al matrimonio y las leyes sobre la virginidad de una mujer. Y sobre el adulterio y la fornicación también habla en el capítulo 22 que el adulterio tenía la pena de muerte, mientras que la fornicación producía un matrimonio obligatorio. Y en el capítulo 23 vemos la pureza de la asamblea. Y yo le preguntaba aquí al pastor que cuál era la asamblea, si solo se refería a un grupo, pero obviamente, ¿verdad? En Deuteronomio Dios le estaba hablando a Moisés para dar las especificaciones, y era su congregación, era el pueblo de Israel, era a su pueblo elegido, al que él estaba queriendo que todos tuvieran una pureza. Y entonces los puntos sobresalientes en este punto del capítulo 23 es la prohibición de devolver a un esclavo. Ya lo había tocado anteriormente, ¿verdad? Que ese esclavo, si se había escapado y llegaba, un ejemplo, era mi esclavo, iba con la hermana Emily y ella no tenía la obligación de devolver. Me lo quedo yo. Sí. A mí mejor. Para que me ayude. Algo tendría que reducir la esclavitud, y era también tenían permiso para comer en los campos de otros, como ya lo había mencionado, ¿verdad? En los campos se dejaba una parte sin recoger la cosecha para que alguien más fuera a cosecharla, pero tenía que hacer ese trabajo de cosecharla. Entonces era parte de la pureza de la asamblea. Algo que tendría que reducir también la esclavitud, siempre y cuando no se recogiera, dice. En otras palabras, tenían permiso. Por ejemplo, si yo tenía hambre, yo podía ir a cosechar en el campo de Willy,
pero no podía recoger toda una canasta y llevármela para venderla. Entonces, cualquier persona que tuviera hambre tenía la libertad de ir a comer en el campo de cualquiera, y eso era legal. Entonces, por ejemplo, cuando los discípulos de Jesús andaban caminando y recogieron las espigas y comieron, no estaban robando bajo la ley del Antiguo Testamento. Obviamente eso significa que nadie tenía que morirse de hambre en Israel. Pero lo que no podían hacer era ir y cosechar todo lo que era de otra persona y llevárselo y venderlo en el mercado, que eso ya sí era. Y en nuestro tiempo actual, Eso era robo. Estamos bajo leyes diferentes. ya es robo. Está como ahorita que están Sí. repartiendo aguas para los que no tienen luz y ahí van un montón de personas a recoger, a cargar agua y tienen luz y sabiendo que es para los que no tienen luz. Ya. Y yo digo, ay, sí. Es- Digamos. Sí. Ya es robo. Y eso obviamente ya no. Pues prácticamente es eso. El capítulo 22 y 23 habla acerca de las leyes de respeto y el 23 acerca de la pureza de la congregación. Yo tengo Deuteronomio 24, que es el matrimonio y la pobreza. Ya el pastor explicó el matrimonio, pero tengo que explicarlo como quiera. So el matrimonio, porque el hombre abusaba mucho de la mujer, se le permitió darle la carta de divorcio por cualquier razón. Y él usaban así. Si la mujer le quemaba el arroz, pues mira, vete. Entonces, se podía casar con otra persona, pero no podía volver a la persona primera, al primer matrimonio. Si la segunda persona le daba otra carta, se iba o moría y el primer hombre la quería para atrás, no se podía. Eso era una maldición. Y la pobreza era que si usted tiene un empleado, lo trabaja, le paga ese mismo día y lo trata con respeto. Lo paga con respeto y no lo trabaje 15 horas. Lo tiene que dejar ir antes que baje el sol. Tengo el capítulo 25 de pleitos y justicia. Si lo llevaban a los jueces para ser juzgado porque cometió un crimen, para juzgarlos, que saliera culpable o inocente, si salía culpable le podían dar hasta 40 azotes y algunas veces más. Y entonces tenemos capítulo 26, que es diezmos y primicias. Incluye forma de ofrecer las primicias para recordar la historia, presentación del diezmo, recordando la responsabilidad de ayudar al pobre, llamado a la obediencia hoy. Comparar el hoy de Pablo. Hoy es el día de salvación. Eso quería decir que las primicias, lo primero de la cosecha, se lo llevaba al sacerdote y le decía al sacerdote: declaro hoy a Jehová tu Dios que ha entrado en la tierra, que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. Entonces declara ante Jehová, y el sacerdote lo aceptaba y lo ponía frente al altar, y eso es todo lo que tengo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, a mí me tocó el 26 y 27, el capítulo de Deuteronomio. En estos dos capítulos habla acerca de la bendición y la maldición. Son dos cosas bien importantes que vamos a ver aquí. Es que Moisés y los ancianos de Israel le dieron al pueblo una orden. Dice: cumple todos estos mandamientos que hoy te entrego después de cruzar el Jordán y entrar a la tierra que el Señor tu Dios te da. Entonces, ahí nos está hablando también de, ahí directamente es una bendición que le están dando al pueblo, ¿verdad? Los que van a entrar a la tierra prometida, como dice, ¿verdad? Pero vemos que en el capítulo 27 también hay una maldición. Y de ahí es donde vemos que Moisés y los sacerdotes dijo que guarda silencio Israel, y escucha hoy: te has convertido en un pueblo de tu Señor, tu Dios, obedece al Señor tu Dios y cumple los mandamientos y preceptos, que hoy te mando.
Pero ¿qué? Él dice, es una maldición porque el pueblo desobedece, ¿va? Y dice también que varios de los versículos que, por ejemplo, el 17, del 27 dice, maldito sea quien, dice, altere los límites de la propiedad de su prójimo y que todo el pueblo diga amén. O sea, él lo está diciendo de que no podemos aceptar cosas injustas, como estamos ahorita en el tiempo de ahorita, ¿verdad? Como que a lo malo le llaman bueno. Como por ejemplo, un tema muy importante aquí es la homosexualidad, ¿verdad? Todo eso lo vemos. Eso, entonces, y hay un montón de cosas aquí que podemos ver ahorita en este mundo. También dice que maldito sea quien viole los derechos del extranjero, del huérfano o de la viuda, y que todo el pueblo dirá amén, ¿verdad? Entonces, o sea, eso es lo que habla el 27, para ser un poquito más corto, resumido. Pero tenemos en el 28, bendiciones, dice, por la obediencia. Ahí es otra cosa, dice, bendito serás en la ciudad y bendito en el campo. Benditos serán los frutos de tu vientre, tus cosechas, las crías de tu ganado, los terneritos, tus manadas y los corderitos de tus rebaños. Habla acerca de las bendiciones, pero vemos algo muy importante aquí, en el capítulo 28, que tiene 68 versículos. Es bien extenso y no pude resumir todo, ¿verdad? Pero vemos de que solo son 14 versículos que habla acerca de las bendiciones. Y nos está hablando del 15 al 68, son de maldiciones o de amonestaciones. Vemos de que aquí lo importante aquí es destacar de que a veces necesitamos más amonestaciones que bendiciones. O sea, estamos más afuera de la casa que adentro de la casa, mejor dicho. Si más desobediente, imagínense que otra de las cosas dice que todas las cosas nos volverán contra nosotros. Porque dice en el 43, dice, los extranjeros que vivan contigo alcanzarán cada vez más poder sobre ti, mientras que tú te irás hundiendo más y más. Ellos serán tus acreedores, tú serás su deudor. Ellos irán a la cabeza y tú te quedarás rezagado. O sea, por la maldad. Es lo que nos está diciendo aquí en el libro. Y entonces dice que el Señor levantará contra ti una nación muy lejana, cuyo idioma no podrás entender, y vendrán de los confines de la tierra veloz como un águila. Esta nación tendrá un aspecto feroz y no respetará a los viejos ni compadecerá de los jóvenes. O sea, lo estamos viviendo ahorita. Somos nosotros. Somos nosotros. Sí, eso es lo que pasa. Y está pasando en estos tiempos. Si fijan de que aquí a cualquiera de nosotros como inmigrantes nos tratan mal. Y a veces el otro día estaba viendo un video que dice un señor, un americano, ¿por qué yo tengo que aprender español? Dice, si yo soy americano. Y dice, sí, pero trabajas con tu jefe, es un mexicano. Es un hispano. Entonces, ha sido pasando porque la destrucción y lo que nosotros estamos haciendo cada día. Sí, y vemos de que también el resultado de la desobediencia es que siempre cada día vamos a ir mal. Pero hay una cosa importante aquí que si obedecemos al Señor, dice que el Señor nos abrirá las puertas de los cielos. Y tenemos que seguir obedeciendo al Señor para poder servirle mejor. Gracias. Muchas gracias, grupo. ¿No preguntas? No, yo digo que no. Yo solito me digo que no. Salen corriendo, digo que Vamos a hacer algo, y es que vamos a dejar que el grupo 4 presente la próxima clase. Pero quiero, porque ya se nos da el tiempo, pero quiero comentar algo bien importante, y gracias al grupo 3 por el trabajo que hicieron de resumirlo de este material. Pero a veces se habla de algo que se llama teología deuteronomista. Y esta es la idea de que la obediencia siempre produce bendición y la desobediencia siempre produce maldición. Es así que se presenta acá. Pero obviamente esa no es nuestra experiencia. A veces obedecemos a Dios y como quiera no nos va bien, de inmediato por lo menos. Y
recuerdo escuchar una vez a alguien, una cantante famosa, no voy a decir quién fue, pero sacar un versículo de Deuteronomio donde hablaba de que no habrá matriz infructuosa. Y ella no había tenido hijos. Entonces dijo, aquí está, Dios me tiene que dar un hijo. Y bueno, Dios le concedió un hijo, gracias a Dios, ¿no? Pero nos pone a pensar, ok, ¿será que estas promesas las podemos aplicar directamente a nosotros y decir, bueno, si yo obedezco a Dios, entonces tiene que llover sobre mi casa? Aunque no llueva como sobre mis vecinos, pero aquí Dios me dice que voy a tener las lluvias que necesito. Y pues repito lo que he dicho antes, estamos bajo otro pacto diferente. Entonces esa conexión estrecha entre la obediencia y la bendición y la desobediencia y la maldición sigue siendo cierta, pero no se aplica directamente de la misma forma a nosotros. Y podemos ver incluso que dentro del Antiguo Testamento el cuadro se matiza un poco, ¿no? Porque tenemos, por ejemplo, el Salmo 73, donde el salmista, el escritor, se queja de la prosperidad de los malvados. Y tenemos el ejemplo de Job, ¿no? Job fue obediente y sin embargo le fue mal. Entonces, aún dentro del Antiguo Testamento, no es exactamente el cuadro que vemos. Pero Jesús nos enseña que al final de la historia, esto sigue siendo cierto. Que si somos obedientes ahora, al final vamos a ser bendecidos. Y si somos desobedientes ahora, al final vamos a ser castigados. Entonces, estas promesas eran para Israel en la tierra bajo ese pacto. Todavía nos revelan el carácter de Dios, que es un Dios justo que recompensa la obediencia y que castiga la desobediencia. Pero no necesariamente vamos a ver eso al instante en nuestra vida ahora. Y tenemos que tomar toda la Biblia y no solamente una parte cuando vemos estas cosas. Acerca del travestismo, hermana, hace unas semanas atrás estaba yo evangelizando a una adventista y ella dice que nosotros los cristianos todavía practicamos cosas del Antiguo Testamento, del Deuteronomio, del Levítico. Yo le digo, ¿por qué lo dice? ¿O en qué manera lo ha visto en nosotros? Y ella dice, ya que se ve la palabra travestismo, ustedes lo practican en muchas maneras. Yo lo veo en sus iglesias, dice, sus hermanas que van a la iglesia llevan pantalón, o algunas entidades llevan pantalón, están viviendo bajo el liberalismo. Entonces, eso es la pregunta. Bueno, si ella tuviera la razón, entonces todos los hombres aquí tendríamos que estar vestidos de falda, porque es lo que vestían los hombres en el tiempo de Jesús, una bata larga. Obviamente las modas, los estilos evolucionan con el tiempo. Cada cultura tiene sus propias formas de vestimenta correctas. En Escocia los hombres se ponen una falda y nadie lo ve raro. Aquí sí se ve raro, ¿no? Entonces, lo que tenemos que preguntarnos es cuáles son las normas de mi sociedad, de mi cultura, para la vestimenta del hombre y de la mujer. Y lo que Dios les estaba prohibiendo era no que la mujer se pusiera pantalón o que un hombre se ponga una falda, sino que trataran de vestirse aparentando ser del otro sexo. Entonces, si una mujer se pone pantalones de hombre porque quiere parecer hombre, bueno, esa es otra cosa. Pero si una mujer se pone pantalones de mujer porque son más cómodos e incluso muchas veces más modestas. Para trabajar. O para trabajar, claro, está perfectamente bien. Cuando se acabe esto, yo tengo gente trabajando en la casa. Cambio en la vestimenta. ¿Por qué? Ejemplo, como mujeres, lo digo por Están haciendo. Yo trabajé en un lugar donde tenía que andar trepado arriba de máquinas, todo. No puedo ir de vestido. Entonces, la vida moderna nos ha cambiado la forma. Eso no quiere decir que yo estoy faltando respecto a Dios o a alguien más de mi forma de vestir. Ahorita, como usted dijo el tema de la cantante que se agarró del versículo, nosotros a veces, lo digo personalmente en mí, que a veces nosotros queremos ser como los de la Torre de Babel,
queremos hacer esa tarea para que Dios haga lo que nosotros queremos y nosotros no queremos hacernos a la voluntad de Dios. Es por el que a veces agarramos la Biblia, pero lo que nos conviene y lo que no, los que nos exigen, no, eso no, porque no es nuestro tiempo. Y tienen cuenta que todos dicen que a esos tiempos ya son los mismos tiempos, seguimos siendo los mismos. Nosotros en vez de ir para adelante vamos para atrás. Es cierto, el corazón humano solo cambia bajo la gracia de Dios por la obra del Espíritu Santo y por la fe en Jesucristo. Vamos a orar para ser despedidos. Nos vemos dentro de 2 semanas. Dios mediante 2 semanas, ¿verdad? Sí. 2 semanas. 19. 2 semanas, el 19. Perfecto. Nos vemos dentro de 2 semanas y el grupo 4 presenta la próxima clase. ¿Ok? Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por todo lo que nos has permitido conversar de tu palabra. Te pido, Señor, que nos ayudes en nuestra reflexión sobre lo que tú nos dices, a entender y llevar a nuestro corazón lo que tú nos dices de tu palabra. Llévanos con bien, Señor, también a nuestros hogares. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pastor, una pregunta. Otra todavía. Ya $5 por la pregunta después del. Todavía no han llegado. El pastor Jerry los va a traer cuando llegue. Él iba a venir hoy para traerlos, pero no ha llegado. Así que cuando lleguen, él los va a traer. Porque yo lo puedo conseguir por Amazon. ¿Será que lo venden en Amazon? Me llega en un día. Yo creo que es preferible Esperar. para que ustedes entre más para Recogemos las mesas. no es necesario que lo vean, es como un reciente Hermano David. Hermano David. Sí. Explíquenles un poquito a ellos sobre lo que es bueno, esto de que tienen que leer un libro o algo. ¿Ya tienen el libro? Sí, ya los Este libro no es necesario que lo lean. ¿Este no? ¿Cuál? Permítame ver. no? Sí, esto viene descrito en el plan del curso. Las lecturas que se van a hacer vienen cada día. Entonces tenemos que leer.